no me conocen, respondo al nombre de Alfredo Velázquez, pertenecemos a la iglesia pentecostal Jesucristo Piedra Angular, nuestro pastor Omar Lugo. Así que en esta hora es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Poderoso Dios, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Apocalipsis, último libro de la Biblia, y el último capítulo, versículo 7. Apocalipsis 22, verso 7. Cuando lo encuentren, me responden con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vamos a repetirlo. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Poderoso de en esta hora. Queremos dar un estudio bíblico basado en el tema la iglesia en la profecía. Ese es el tema. Así que si usted tiene alguna libreta o tiene algo sensible para apuntar, puede utilizarlo en esta hora para que sea de bendición este estudio, y así en su casa, en su hogar, usted pueda profundizar, ya que estaré dejando algunos versos bíblicos que no mencionaré, pero usted los puede apuntar y leerlos en su casa. Poderoso Dios. El siguiente slide. Así que en esta hora rápidamente queremos explicar lo que es la escatología, ya que a veces utilizamos esa palabra cuando queremos hablar de estos temas, y para beneficio de quien no conoce el significado, la escatología se ocupa de el estudio de los acontecimientos del fin. Cuando hablamos de escatología estamos hablando del estudio de los eventos de los tiempos finales. Así que la escatología, específicamente la bíblica, se encarga de estudiar los acontecimientos finales que están descritos en la palabra del Señor. Y como bien apunté ahí, para aquellos que pueden leerlo, es necesario que cuando vayamos a estudiar la escatología bíblica, nos centremos en la palabra del Señor, porque específicamente en estos temas de escatología muchas veces la gente se va más allá y buscan quizá para fundamentarse en ciertos puntos de la escatología, buscan ayuda en algunos libros como el Corán, otros libros católicos, y a veces la escatología pues se desvía y no viene a ser una escatología bíblica. Y en esta hora, como queremos hablar de algo bíblico, por eso es necesario que nuestra fuente principal sea la palabra del Señor. Y ahí les doy un verso clave, Apocalipsis 22, 19, que dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que hay que entender que es algo serio estudiar la profecía, pero es un beneficio. La iglesia, cuando estudia estos temas, recibe un beneficio espiritual grande. Por eso quiero leer rápidamente Apocalipsis 1:3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, una iglesia que lee y conoce las profecías bíblicas, una iglesia bienaventurada. Lamentablemente hay iglesias que han escondido el Apocalipsis, los libros proféticos como Daniel, no se tocan estos temas, y la realidad es que son temas que tienen que estar en boca de la iglesia de Jesucristo. Así que para el siguiente slide queremos abundar rápidamente acerca de la profecía. En este caso la palabra profecía, la que utilizamos en Apocalipsis 22, 7, habla de una predicción, o de una predicción específicamente bíblica. Un diccionario secular dice que es una predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Y específicamente la palabra profecía que estamos utilizando en la Biblia, cuando hablamos de profecía, que estamos hablando mayormente de eventos futuros, tenemos que entender que la Biblia como tal tiene un 40% o más de profecía bíblica, de eventos futuros que son anunciados a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, la profecía juega un papel sumamente importante en la palabra del Señor. La Biblia contiene historia, contiene parábolas, muchas cosas, pero específicamente la Biblia básicamente está compuesta de profecía, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es necesario estudiar las profecías bíblicas. El siguiente slide. Así que entendiendo bien, la profecía, hermano, habla mayormente de eventos del fin, de eventos que apuntan para los tiempos finales. Y en esta hora yo quiero basar este estudio bíblico en 4 puntos. Son 4 puntos sencillos y espero que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Y el primer punto
que quiero basar este estudio bíblico es qué papel juega la iglesia en la profecía bíblica. La contestación, y ahorita voy a abundar, doy la contestación ahora para que usted vaya teniendo una claridad. La contestación es que la iglesia es un intervalo. Ahorita le explicaré qué es eso. Número 2. ¿Cuál es la profecía más importante para la iglesia? Sabemos que hay muchas profecías importantes, pero específicamente para la iglesia de Jesucristo, en este tiempo, la profecía más importante es el arrebatamiento de la iglesia. Punto número 3. ¿Qué falta para que se cumpla la venida de Cristo por su iglesia? Es decir, el arrebatamiento. La contestación es inminencia. Ahorita tocaremos ese punto, que es el tercero. Y cuarto punto, ¿qué importancia tienen las señales del fin para la iglesia? La contestación sería, nos da luz profética. Así que este estudio bíblico lo voy a basar en esos 4 puntos para que podamos entender qué papel juega la iglesia de Jesucristo en estos tiempos finales. Con estos 4 puntos usted va a tener la mente más amplia para entender qué papel estamos jugando nosotros, la iglesia de Jesucristo. Siguiente slide. Primero vamos a tocar el primer punto. La iglesia es un intervalo. La iglesia como intervalo, ese es el primer punto. Intervalo procede, esto es un significado en un diccionario secular, procede del latín intervalo y menciona la distancia o el espacio que hay de un lugar a otro o de un tiempo a otro. Cuando hablamos de intervalo, estamos hablando de distancia y de espacio. Yo quiero decirte que la iglesia básicamente está injertada en lo que se conoce como un intervalo. ¿Por qué? No sé cuántos de ustedes, si me puede levantar la mano para así más o menos saber, cuántos de ustedes saben que Dios ha trabajado con el hombre de distintas maneras a través de los tiempos. Eso se llama dispensación. ¿Cuántos de ustedes, los que estamos aquí, hemos escuchado esa palabra, dispensación? Si pueden levantar la mano, amén, para saber. La Biblia habla acerca de las dispensaciones y la palabra que utiliza es la palabra economía, una palabra originalmente griega, que habla del trato de Dios con el hombre a través de los tiempos. Y básicamente, a través de los tiempos, muchas veces se resumen 7 dispensaciones, Dios ha trabajado y ha tenido tratos con el hombre de manera distinta. Específicamente en este momento de la era de la iglesia, estamos en la dispensación de la gracia. Es un trato distinto a los tratos de antes. Dios trabajó con Noé, con Israel, de una manera distinta que como está trabajando con nosotros. Les daré un ejemplo sencillo. Antes la iglesia, como no existía, Dios cuando derramaba su Espíritu Santo lo hacía sobre una persona. Una persona en el Antiguo Testamento podía recibir una manifestación del Espíritu Santo, pero era sobre. Pero ahora la iglesia de Cristo, como estamos en una dispensación nueva, en un trato nuevo, en un nuevo pacto, ahora el Espíritu Santo cuando se derrama sobre nosotros, es en nosotros, dentro de nosotros. O sea que ahora, como dice Juan 7:38, ahora sentimos al Espíritu Santo como río de agua viva. Antes, la gente, los profetas no tenían esa experiencia. El Espíritu Santo posaba sobre ellos, les daba una experiencia y luego se iba. Pero actualmente la iglesia tiene el privilegio de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Es decir, en nosotros. Por eso que nosotros tenemos que cuidar este templo, que aquí es donde mora el Espíritu Santo, nuestro cuerpo. En este cuerpo mora el Espíritu Santo, ya no mora sobre, sino en nosotros. Eso es importante, ¿por qué? Porque antes no ocurría de esa forma, porque era un trato distinto. Pero ahora, a través de la dispensación, a través del trato de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, como Cristo rompió el velo, lo sabemos, Cristo murió en la cruz del Calvario, rompió el velo, nos dio entrar a ese lugar santísimo. Como Cristo ascendió al cielo, derramó su Espíritu Santo y todo aquel que cree en Jesucristo, que lo acepta como su Salvador, recibe esa garantía, esa arma de salvación que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Por lo tanto, es un privilegio que lo está experimentando la iglesia. El mundo, lamentablemente, los que rechazan a Cristo no pueden experimentar esa plenitud que tú y yo sentimos. El mundo quizás pueda sentir la conciencia que le habla, porque hay gente que no tiene a Cristo, pero dice, yo sentí que Dios me habló, una voz que me dijo, mira, esto es malo. Eso es la conciencia hablando al hombre. Y Dios puso una conciencia. Por eso es que el hombre no va a tener la excusa delante de Dios, porque Dios puso una conciencia en el hombre. Pero el Espíritu Santo es para los que creen, para los que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Así que es importante entender el trato de Dios con nosotros. En este periodo estamos en esa dispensación de gracia y la iglesia juega el papel de intervalo. ¿Qué significa eso? Romanos 11:25 dice:
Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Leemos en Hechos 15, 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde los tiempos antiguos. ¿Qué implica esto? Que antes, y bueno saberlo, específicamente cuando Cristo se manifestó en la tierra, vino a la casa de Israel, a los judíos primeramente. En Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo en su ministerio se encargó de predicar específicamente a su pueblo, a Jerusalén. Pero conocemos la historia en el capítulo 23 de Mateo. Jerusalén, Cristo llora, ¿por qué? Porque Jerusalén, Israel mismo había desechado a Cristo, no lo querían, porque Israel estaba buscando un Mesías que conquistara Roma, político, pero lo que Cristo quería era conquistar los corazones. El pecado del hombre, que era el grave, ha sido el problema más grande de la historia, y Cristo quería establecer un reino en los corazones, quería quitar esa esclavitud del pecado, que era primordial que la esclavitud de Roma, pero el pueblo no entendió eso. Y como Cristo vino a la casa de Israel, primeramente, Israel lo rechazó. Ahora entramos en la dispensación de la gracia, que Dios tiene un trato mayormente con los gentiles, con nosotros. Todo aquel que no es judío cae en la categoría de gentil. Y Cristo, una vez que vino a la tierra y fue rechazado, el evangelio mayormente se expandió para los gentiles. Los primeros discípulos, los primeros creyentes fueron judíos, pero si usted va viendo el libro de los Hechos y lee las epístolas, se dan cuenta que el evangelio mayormente fue aceptado por gentiles. ¿Por qué? Porque una vez que Pablo se convierte, los mismos judíos querían matarlo, asesinarlo. Así que hay que entender lo que está escrito en la Biblia, que Israel básicamente en este periodo está en un tiempo de endurecimiento. Está en un tiempo donde ha rechazado al Mesías. Usted va a Israel en la actualidad y la gente tiene a Jesús como un profeta más, no lo ven como un salvador. Los mismos judíos no lo ven como un salvador. ¿Por qué? Porque Israel está en un estado de endurecimiento en su corazón, un estado que la Biblia lo llama un espíritu de estupor, que con sus ojos no oyen, no pueden percibir, ven, pero no ven lo que está al frente, la gloria que se manifestó, pero la rechazaron. Y por eso que la salvación actualmente se ve manifiesta en los gentiles. Y así un judío en este tiempo aceptase a Cristo como su Salvador, automáticamente viene a ser parte del cuerpo de Cristo, que en este cuerpo no hay ni griego, ni judío, ni gentil. Y esa es la realidad. Así que hoy día, hermano, hay que entender eso. Y la iglesia, hay que mencionarlo, la iglesia está, parte de la iglesia quiere volver a las raíces judaicas, y lo que están formando son doctrinas judaizantes. Y aquí no hay que buscar nada en Israel, y aquí, hermano, aquí todo esto es simbólico, el shofar, el talí, todas esas cosas son cosas simbólicas. Y la gente ha hecho doctrina, le han atribuido poderes a eso. Y la realidad es que la iglesia no tiene que buscar nada en Israel. No hay que buscar el lenguaje hebreo, nada. Si usted tiene la oportunidad de buscarle hebreo un significado para el diccionario bíblico, amén. Pero aquí la iglesia no depende de Israel porque estamos en un nuevo pacto. Eso hay que aclararlo. Estas doctrinas son doctrinas judaizantes que se están infiltrando en la iglesia. El siguiente slide. Así que y la iglesia como intérprete, vamos a seguir abundando. En Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 específicamente, te habla que Dios diseñó o estableció 70 semanas para el pueblo de Israel. 70 semanas. Pero esas 70 semanas son de años. Y primero son 49. Primero eran 49 años, que eran 7 semanas. Luego son 62 semanas. Y luego sería la última semana, que es la que no se ha cumplido. Esto es un tema un poco complicado. No hay que entenderlo de lleno, ya que si uno quiere abundar un poquito más, pues sería buscar muchos versos bíblicos, pero lo que sí quiero traerle es que la iglesia, hermano, cuando se establecen estas 70 semanas, la iglesia todavía no existía, la iglesia todavía no se había manifestado ese cuerpo, y Dios establece 70 semanas con el pueblo de Israel.
Esas 70 semanas, si usted puede ver, quizás hay un poquito de lejos, pero se empezaron a cumplir en el año 445 a.C. Se comenzaron a cumplir esas 7 semanas, que son 49 años, luego las 62 semanas, y ahora mismo, esto es lo que quiero explicarle, faltaría una semana por cumplimiento, una semana de 7 años. Y en el caso de la Biblia, esta semana aún no ha comenzado. ¿Por qué? Porque la iglesia está aquí en la tierra. Eso es lo que se conoce como el intervalo. A la iglesia está el presente, la última semana, que es para el pueblo de Israel, aún no tiene su cumplimiento. Una vez que Cristo, hermano, murió, se cumplió las 62 semanas. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que la iglesia iba a ser formada, ahí ocurre un lazo de tiempo hasta el día de hoy, en el cual se está esperando el arrebatamiento de la iglesia, pero ahorita lo tocaremos, para que se dé paso a lo que será el cumplimiento de las 70 o la última semana que habló el profeta Daniel. Y eso está en Daniel capítulo 9, 24 al 27. Y cuando usted empieza a leer ese capítulo, dice 70 semanas son determinadas para tu pueblo y para Jerusalén. O sea, la iglesia no está involucrada en esas 70 semanas. Por eso es que la iglesia es un intervalo, porque estamos como un paréntesis. Ahora mismo se cumplen 62 semanas en la crucifixión, y ahora mismo cuando sea el rapto de la iglesia, ahí es que se dará paso a la última semana. Por eso es que la iglesia juega un papel como intervalo. La iglesia ahora mismo, como le expliqué, estamos en una dispensación de la gracia. A la iglesia se nos dio la encomienda de predicar este evangelio a toda criatura, y mientras la iglesia está aquí presente predicando, todavía esa semana 70, que es la última, no tendrá cumplimiento. Por eso usted no se asuste, quizás pueden haber noticias que dicen que se va a confirmar un pacto, que se van a hacer muchas cosas, pero mientras esté la iglesia no va a ocurrir. Una vez que la iglesia sea quitada, el espacio le queda libre al anticristo para que confirme el pacto. Y escuche bien, porque el verso 27 de Daniel 9 dice que se confirmará un pacto. Y la palabra confirmar habla de algo que ya está establecido. Por lo tanto, yo sí le garantizo que en este tiempo que estamos viviendo, ya el pacto, ya el contrato, el convenio ya está. Lo que hace falta es un hombre para la humanidad que sea perfecto. Ese hombre se manifestará cuando la iglesia sea quitada. Será el anticristo, un hombre de engaño. Pero como la iglesia está presente, el anticristo no se manifestará. Así que ese es el primer punto. La iglesia como intervalo. La iglesia actualmente, al estar presente en esta dispensación de gracia, pues la última semana de Daniel, que también es conocido como los 7 años de juicio o los 7 años de tribulación o la gran tribulación, no dará lugar. O sea, no se manifestará, no se llevará a cabo. Una vez que la iglesia sea quitada, entonces es que se llevará a cabo el cumplimiento de esa semana. Ese cumplimiento se llevará a cabo, y vuelvo a enfatizar, cuando el anticristo confirme el pacto. Cuando usted lee Apocalipsis, el capítulo 6, usted se da cuenta de la manifestación que hay. Un hombre, un caballo blanco. Dice la palabra que tenía una corona, y la corona habla de victoria. Y este hombre, el caballo blanco, la palabra dice que tenía un arco, pero no tenía flecha. ¿Por qué? Porque vendrá con astucia. Y era color blanco porque vendrá con una falsa paz. Y no tiene flecha porque habla de un poder político. No será hermano con alma. Este hombre va a conquistar, establecer ese pacto con astucia, con engaño, con mentira. Lamentablemente, este gran jinete que menciona el Apocalipsis en capítulo 6, mucha gente cuando lo lee de a simple vista creen que es Cristo. O sea, imagínate que el lector mismo cuando lee Apocalipsis 6 cree que es Cristo. Imagínate el poder del anticristo, cómo va a engañar a la gente. Mucha gente leyendo Apocalipsis 6 creen que esa es una manifestación de Jesucristo. Y Apocalipsis 6, el primer jinete, lo que te habla es la manifestación del anticristo cuando confirme el pacto de 7 años, que será un pacto específicamente entre judíos y musulmanes. Y eso le dará paso a lo que será la construcción del tercer templo. Y ahorita voy a tocar un poco de eso. El siguiente slide. Vamos a tocar en la segunda pregunta ahora. La segunda pregunta que íbamos a hacer era ¿cuál es la profecía más importante para la iglesia? Aunque sabemos que hay muchas profecías que nos conciernen y son importantes, específicamente en este tiempo la más que le debemos dar hincapié es el arrebatamiento de la iglesia.
La doctrina del arrebatamiento de la iglesia es una enseñanza que fue establecida por Jesús. Cuando usted lee en Juan capítulo 14, versículos 2 al 3, Cristo habló acerca del arrebatamiento. Él dijo: me voy a preparar morada, pero volveré y os tomaré a sí mismo. Habla del cuerpo de la iglesia. Y cabe resaltar que en el Nuevo Testamento se abarca mucho acerca del arrebatamiento, o rapto, o traslado de la iglesia. Pero es bueno entender y enfatizar que específicamente la doctrina del arrebatamiento fue sistematizada, o el que le dio forma en sí fue el apóstol Pablo. Pablo se encargó de predicar esta doctrina a las iglesias. ¿Por qué? Porque Cristo en su ministerio, como le expliqué, se enfocó más en Israel. Todavía la iglesia no estaba fundada. Por eso Cristo no habló mucho acerca del arrebatamiento. Pero el apóstol Pablo fue el más que habló de esta doctrina. Y el verso clave sería 1 Tesalonicenses 4, 3 al 18, que es el más utilizado para hablar del arrebatamiento de la iglesia. Y ahí hay un mapa, ¿verdad?, que les dejé, que podemos ver la semana 69, la dispensación de la gracia, que es el tiempo de la iglesia, y podemos ver que una vez que la iglesia suba, donde los santos les verán, aquellos que están lavados con la sangre del Cordero, que han permanecido en él, serán parte de ese evento del arrebatamiento, y luego aquí en la tierra se manifestarán 7 años de juicio, 7 años de tribulación, pero la iglesia no será parte de ese evento. Le mencionaré 4 versículos clave que los puedo apuntar, porque la iglesia no será partícipe del arrebatamiento, de la gran tribulación, sino que seremos partícipes del arrebatamiento. Número 1, primera de Tesalonicenses 1:10, donde Jesucristo, Pablo habla que Jesucristo mismo nos va a librar de la ira venidera. Esa ira venidera es una referencia a los 7 años de juicio. Eso está en primera de Tesalonicenses 1:10. Luego podemos saltar al capítulo 5, versículo 9, donde dice que Dios no nos ha puesto para ira. Y es importante saber que Dios no nos ha puesto para ira. Y eso se repite en Romanos 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9 y Romanos 5:9, que dicen que Dios no nos ha puesto para ira. ¿Y por qué Dios no nos ha puesto para ira? Porque una vez que usted y yo fuimos salvos, se manifestó dentro de la salvación lo que es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Que la ira de Dios ha sido apaciguada. Antes Dios estaba irado con nosotros, pero si vinimos a Cristo, ya Dios no está irado, porque nos ve como su hijo, no nos ve como pecadores, porque hemos sido redimidos. Pero aquel que no está en Cristo experimentará la ira de Dios. Por eso en Apocalipsis 6, versículo 16 en adelante, habla de la ira del Cordero. La gente simplemente conoce al Dios, verdad, de amor, pero no saben que ese Dios fue consumidor y que va a derramar una ira sobre esta humanidad. Pero esa ira no es para la iglesia. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y Dios lo va a azotar a su propio cuerpo. Y el verso clave, el verso más preciso para hablar y defender lo que es el arrebatamiento antes de los 7 años de tribulación, es Apocalipsis 3:10, que dice que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Dios nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y hay que entender que dice que por cuanto hemos guardado su palabra, Dios nos guardará de la hora. No dice nos guardará en la hora. Ahí vemos la preposición. En significa que nos guardaría dentro de ese periodo, pero al decir que nos guardará fuera de la hora, está hablando que nos sacará de la misma hora de prueba. O sea que la iglesia no experimentará esa hora de prueba. Y luego más abajo dice que esa hora de prueba es ¿para quién? Para los moradores de la tierra. Pero en primera de Pedro 2:11 dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y en Filipenses 3:20 dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, la iglesia, no ser morador de la tierra, no tiene que hacer nada, hermano. No. Nosotros no vamos a demostrar nada en los 7 años de tribulación. Hay gente que dice que ahí se va a saber quién es verdadero creyente, porque muchas veces la gente cree que la iglesia de aquí, por lo menos en esta área, Estados Unidos, Puerto Rico, no sufre persecución. Pero es cierto que hay países del Medio Oriente que están sufriendo una persecución como en Mirna, literal, muerte de hermanos ahí fuerte. Pero nosotros que queremos ser una iglesia verdadera, estamos recibiendo una persecución doctrinal. Aquí lo que quieren sufrir es esa doctrina, créeme hermano que esto es fuerte. La misma iglesia a veces se levanta en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque es una persecución doctrinal. Y aquí estamos sufriendo en este tiempo. Y la Biblia habla que nuestra tribulación es presente.
Por eso, eso capítulo 14, versículo 22, dice que es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y en 2 Corintios 4:17 habla de esta leve tribulación momentánea. Y en Juan 16:33 habla que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Cristo ha vencido al mundo. La tribulación de la iglesia es presente. Nosotros estamos siendo probados ahora. Cuando sale levantada la iglesia no hay nada que probar. Ahora es el momento de prueba. Ahora es donde Dios nos está puliendo como el oro por el fuego. Y si la iglesia resiste en este tiempo, será partícipe del arrebatamiento de la iglesia. El siguiente slide. El arrebatamiento le dará paso a otros futuros eventos que conciernen con la iglesia. ¿Por qué esta profecía es tan importante, el arrebatamiento? Porque si no hubiera arrebatamiento no ocurrirían estas cosas que voy a mencionar, que son cosas que conciernen con nosotros, la iglesia, que se manifestarán luego del rapto de la iglesia. Número 1, glorificación. ¿Qué recibiremos cuando Cristo vuelva? Lo primero que el creyente recibe es la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Un cuerpo glorificado o transformado. La glorificación básicamente es la culminación de la promesa de la salvación. Usted y yo cuando venimos a Cristo hemos sido salvos y somos salvos, pero estamos esperando ser salvos. ¿Por qué? Porque dentro de la salvación ocurren muchas cosas. Voy a mencionar rápidamente. Primeramente, cuando usted viene a Cristo, usted es justificado, lo declaran justo. Esa es una de las cosas que ocurre. Cuando usted está en Cristo, usted lo adoptaron. Eso se llama adopción. Usted no tenía un padre, ¿por qué? Porque estaba bajo la esclavitud del pecado. Su padre básicamente era Satanás. ¿Y qué pasó? Lo compraron a precio de sangre y usted es el hijo de Dios, lo adoptaron, la adopción. Podemos mencionar la remisión, que es lo que ahorita hablamos, borraron tus pecados. Podemos mencionar básicamente la sustitución, Cristo tomó tu lugar, la redención, pagaron por tu rescate. Tú tenías una deuda que nunca podías pagar y Cristo a través de su sacrificio, una redención, pagaron por tu rescate y ahora, hermano, cambiaste de dueño. Ya tienes un señor, un esclavo, ahora eres esclavo de Cristo porque como Él te salvó, ahora tú eres su esclavo, ahora tenemos un dueño. Por eso la iglesia tiene que conocer a Dios también como Señor. Muchas veces como queremos conocerlo como amigos solamente o como hijos de Dios, pero no se nos olvida que Dios es nuestro Señor. Y cuando entendemos eso, entendemos que Dios va a demandar cosas de nosotros. Así que hay que conocerlo no simplemente como amigo, como dice Juan 15, sino que hay que conocer a Dios como Señor. Por eso el apóstol Pablo en su epístola se presentaba como un esclavo, como un siervo de Jesucristo. Y la iglesia tiene que tener en claro eso, que nosotros somos siervos, tenemos un dueño, un amo, que es Jesucristo. Por eso cuando Dios demanda de nosotros, hermano, tenemos que ser obedientes, tenemos que sujetarnos. Y hay que entender que dentro de la salvación está también lo que es la santificación, que es algo bien esencial. ¿Por qué? Porque la santificación es algo que ocurre de forma instantánea. Dice la palabra, lo voy a buscar en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios 1. Este verso es clave, quiero leerlo, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y la santificación, cuando usted viene a Cristo, es una santificación posicional. Lo separaron de las tinieblas a la luz admirable. Sin embargo, esa santificación continúa manifiesta en nuestras vidas, que es la santificación progresiva, porque el que está en Cristo debe practicar lo que es la santificación. O sea, aunque somos santos en Cristo, hay que practicar la santificación. Por eso Apocalipsis 22:14, vamos a buscarlo rápidamente, 22:11, disculpen. Apocalipsis 22:11 dice: el que es justo sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué implica eso? Que la santificación que está experimentando la iglesia, aunque fue posicional, aunque Cristo nos santificó, también la experimentamos de forma progresiva. Por eso aquí, hermano, mientras estemos aquí en la tierra, nunca vamos a estar completos. Siempre Dios va a demandar de nosotros, siempre Dios nos va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque el creyente tiene una guerra con el pecado. Si usted se descuida, el pecado puede tomar dominio de su vida. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos recibido
la glorificación. O sea, no tenemos un cuerpo nuevo, no tenemos un cuerpo transformado, y al no tener un cuerpo transformado hay una concupiscencia, un viejo hombre que batalla con nosotros. Si usted quiere aprender más de eso, busque Gálatas 5, léalo en su casa. En Gálatas 5, en verso 16, dice que hay una guerra entre el espíritu y la carne. Y como no hemos recibido la glorificación, todavía luchamos con esta concupiscencia caída, que es la herencia que nos dejó Adán. El pecado de Adán nos dejó una herencia, una concupiscencia muerta, una concupiscencia que es inclinada hacia el pecado. Por eso el creyente tiene que vivir una vida en el espíritu para que podamos rechazar las obras de la carne. Y en Juan 17, Cristo le dice: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y 2 Corintios 7:1, ese verso es clave. 2 Corintios 7:1 dice: Amado, puesto que tenemos tales promesas. ¿Y qué promesa está hablando? El arrebatamiento. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, la santidad, hermano, hay que perfeccionarla. ¿Cómo? En el temor de Dios. ¿Cómo usted conoce ese temor de Dios? En la palabra, cuando usted la guarda, cuando usted lee la palabra, la vive. Y la iglesia tiene que vivir una vida de santificación y entender, como ahorita le expliqué, que este proceso de santificación culmina cuando Cristo vuelva. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Ser está compuesto de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos en una santificación progresiva, y cuando Cristo vuelva, que se culmina. Por eso, hermanos, aquí la santidad de nosotros la comparamos con la de Dios, no con la del hermano. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. Dios, hermano, es un Dios personal, no trabaja de la misma forma con todos. Si usted lo busca de verdad, Dios lo va a levantar rápido. Dios va a arrancar todas esas cosas del mundo, el carácter, Dios lo va a hacer. Pero si usted no busca a Dios como debe, usted va a estar en un proceso lento. Y Dios, hermano, como un Dios personal, Dios trabaja diferente con el hombre. Pero cuando el hombre se pone en las manos de Dios, le da libertad al Espíritu Santo, Dios lo santifica. Amén. Y lo mantiene santificado. La santificación debe ser una vida de separación y consagración para Dios. Así que la iglesia debe esforzarse por vivir una vida en santificación. Pero lo último que no hemos recibido es la glorificación. Esa glorificación es la culminación de la salvación, que será un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado. Y los versos clave los voy a mencionar, no los leeré para poder continuar con los demás puntos. Está en Romanos 8:17 al 23, que habla de la glorificación, de la redención de nuestro cuerpo. Está en 1 Corintios 15, 51, 54, que habla cuando este cuerpo será transformado y esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Filipenses 3:21, que habla, verdad, cuando recibiremos un cuerpo incorruptible. Y primera de Juan, Colosenses 3:4 y primera de Juan 3:2, que hablan, ¿verdad?, que seremos manifestados semejantes a Jesucristo. Esa gloria que trae Jesucristo será semejante, la manifestación de nosotros, cuando vayamos a recibir lo que es la glorificación. Así que la iglesia tiene que entender que aunque somos salvos, estamos esperando ser salvos. Por eso hay que perseverar, porque todavía no estamos completos. Todavía hay un cuerpo que está ansioso de vestirse de eso incorruptible. Y eso va a ocurrir en el momento del arrebatamiento. Por eso los muertos en Cristo, ahora mismo no han recibido ese cuerpo, Por eso cuando suenen las trompetas, cuando Cristo es llamado para buscar a su iglesia, los que han muerto en Él, que están descansando en Él, serán revestidos de un cuerpo nuevo. Y todavía no lo han recibido. Eso será en el momento del rapto de la iglesia. Por lo tanto, lo primero que ocurre cuando se manifiesta el arrebatamiento de la iglesia es la glorificación, que es una promesa dentro de la salvación que espera a la iglesia de Jesucristo. Lo segundo que ocurre es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un evento exclusivo para la iglesia. El tribunal de Cristo es distinto a lo que es el juicio o el gran juicio del trono blanco que habla Apocalipsis 20. Son eventos totalmente distintos, distintos en cuanto a espacio y tiempo y en cuanto a personaje. Porque el tribunal de Cristo es para la iglesia, que el juicio del gran trono blanco es para los pecadores. El juicio final es para todo aquel que se perdió, que rechazó la salvación, que rechazó el camino, la sangre de Cristo. Y el tribunal de Cristo es un evento exclusivo para la iglesia que sube en el arrebatamiento.
¿Para qué será ese evento? ¿Qué es lo que ocurrirá ahí? En palabras sencillas, será un lugar de recompensa o de pérdida. El creyente, mientras está aquí en la tierra, tiene una labor que hacer. La Biblia registra en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios prepara unas obras de antemano para que caminásemos en ellas. La iglesia tiene que caminar y hacer obras de justicia, para que el mundo vea esas buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero si la iglesia no hace nada para Dios y se salva como un orice de chiripa, a lo último, hermano, antes de una cama, quizás en una cama, un hospital con un cáncer, ahí acepta a Cristo, cuando esté delante de Cristo en el tribunal, va a perder recompensa. Y si hay gente que han dejado, hermano, este camino, el ministerio, lo han enterrado y se han ido al mundo, y quizás Dios por misericordia, por una oración de una mano, los ha salvado, pero en el cielo tendrán pérdida. Por eso es que la iglesia tiene que trabajar sin desmayar, porque cuando hacemos las cosas para Dios, habrá recompensa. Quizás aquí el pastor no lo va a recompensar, el hermano quizás no lo va a recompensar, la iglesia, pero en el cielo, si usted trabajó para Dios con la intención de agradarlo a Él, el Señor lo va a recompensar. Y eso será en el tribunal de Cristo. Y la iglesia, hermano, por eso debe procurar hacer obra, aunque no somos salvos ni mantenemos la salvación por obra, pero la iglesia tiene que procurar hacer obra. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que trabajar para el Señor. La iglesia de Sardis era una iglesia que no trabajaba para Dios. Por eso es una iglesia muerta espiritualmente. Cuando la iglesia deja de hacer lo que Dios le mandó a hacer, puede caer en lo que es la de dormitar, en la muerte espiritual. Y la iglesia se nos mandó a trabajar. Se nos dio, hermano, la encomienda de predicar el evangelio. Dice la palabra en 2 Corintios 4:7 que a la iglesia se le dio un tesoro en vasos de barro. El barro somos nosotros, el tesoro es el evangelio. Ese evangelio es lo más grande. Si la gente no se convierte con el testimonio de Cristo, con lo que pasó en la cruz del Calvario, no se va a convertir con ningún testimonio. Por eso, hermano, aquí el testimonio más grande y el que hay que resaltar es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que venció la muerte, que al tercer día resucitó, que luego de eso estuvo 40 días aquí en la tierra y luego ascendió al cielo para tomar el papel de sumo sacerdote y abogado e interceder por nosotros. Si la gente, para ellos eso no es suficiente, olvídate que no hay testimonio humano que haga cambiar a la gente. Porque el evangelio no es para todo el mundo, sino para el que cree. Y hay gente que ama más las tinieblas y van a rechazar este mensaje de luz. Pero hay que entender que la iglesia, a nosotros, se nos dio la encomienda de predicar esta palabra. Si la iglesia predica como está escrito, en el fundamento correcto, tendrá recompensa. Pero si añadimos, hermano, embelecos del mundo, y si usamos métodos carnales para ganar la gente, y si nos salvamos por misericordia, pues hay que entender que habrá pérdida. Por eso en 1 Corintios 3, versículo 11 al 15, que es uno de los versos clave del tribunal de Cristo, habla del fundamento. Dice que después del otro fundamento, por el otro fundamento del cual está puesto, que es Cristo. Pero luego te habla, ¿verdad? Si alguno edificare sobre ese fundamento, y te habla de la recompensa. O sea que si la iglesia no lo edifica sobre Cristo, sobre lo que está establecido en la palabra, será recompensado. Pero si hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer, aunque sean bonitas, y aunque tenga cierto efecto delante de los hombres, habrá pérdida. Si es que nos salvamos, porque el tribunal de Cristo hay que entender que es para los salvos. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que es el verso clave, específicamente junto a Romanos 14:10, son los versos clave del tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14:10 y 2 Corintios 5:10. Específicamente en 2 Corintios, lo voy a leer rápidamente, 2 Corintios 5, versículo 10. Dice algo importante, y por eso es que la iglesia nos tenemos que procurar siempre que lo que hagamos, lo hagamos para Dios, pero acorde a la Biblia, para que cuando llegue el momento de ser recompensado, recibamos la recompensa completa. Dice, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros, hablando de la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la palabra malo en el griego habla de algo vano, y algo vano es algo que no tiene peso. Y hay que entender que lo que vayamos a hacer tiene que tener peso delante de Dios. Por eso aquí, hermano, entendamos siempre que nuestras intenciones no nos van a fundamentar. Lo que nos da un fundamento es la palabra, es Cristo. Lo que vayamos a hacer sea siempre acorde a la palabra, para que allá en el cielo estemos acumulando recompensa. Y cuando llegue Cristo y pasemos al tribunal de Cristo, haya recompensa. Y habrá mucha recompensa. Y habrá coronas para aquellos que hicieron, ¿verdad?, trabajar en el ministerio. Habrá
mucha recompensa, ese es otro tema bien bonito que me gusta darlo, pero hay que entender que la iglesia pasará por ese evento, el tribunal de Cristo. Y también cabe resaltar que lo que recibamos en el tribunal de Cristo se verá reflejado en el siguiente suceso importante, que es la boda del Cordero. Lo que usted reciba en el tribunal de Cristo se verá reflejado en las vestiduras de la boda del Cordero. Y es un evento que la iglesia espera. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 2 dice que el apóstol Pablo hablando y le dice a la iglesia de Corinto que nos ha despojado como con un solo esposo, una virgen pura con un solo esposo, que es Cristo Jesús. La iglesia, como básicamente el matrimonio que se ve ilustrado en la iglesia es basado en el judaísmo, pues una vez que una persona se comprometía, alguien judío, pues básicamente ya estaba ligado al matrimonio, era algo serio, el compromiso en Israel. Por lo tanto, la iglesia actualmente es la esposa de Cristo, pero todavía no a totalidad. Y cuando ocurre el rapto de la iglesia y el tribunal de Cristo, la iglesia, hermano, estará en una boda. Aquí en la tierra habrán 7 años de juicio, pero en los cielos habrán 7 años de boda. 7 años donde la iglesia, hermano, experimentará esa morada celestial, donde será partícipe de la gloria de Dios, donde los ángeles, estoy seguro que van a ver la gloria de la iglesia y se sorprenderán. ¿Por qué? Porque aún los ángeles nos admiran cuando ven la iglesia predicando el evangelio. Porque este evangelio, hermano, es un evangelio que para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Un evangelio eficaz que salva a la gente del fango, de lo más vil. Este evangelio de Cristo tiene poder para hacerlo. Y los ángeles miran esto. Cuando la iglesia suba allá en el cielo, estoy seguro que habrá una fiesta, habrá, hermano, algo poderoso. Por lo tanto, la iglesia será partícipe de la boda del Cordero luego del arrebatamiento. Eso está, pueden buscar Juan 14, 2 al 3, y Apocalipsis 19, 7 al 9, habla de ese momento de boda y de cena. La iglesia experimentará la cena de las bodas. Esa cena de las bodas es posible que comiencen en el cielo, pero continúen aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia estará de fiesta. Y la Biblia habla en Apocalipsis 19, en esos versos, que son bienaventurados los que han sido llamados las cenas de las bodas. Y yo estoy seguro que la iglesia experimentará esa cena de las bodas. Por lo tanto, son eventos que conciernen a nosotros, que son posteriores o que ocurren después del arrebatamiento de la iglesia. Lo siguiente que ocurre es la segunda venida visible de Cristo. El arrebatamiento y la segunda venida visible son eventos diferentes. Y la segunda venida visible ocurre luego de la boda del Cordero. Una vez que se manifieste el anticristo, que culminen los 7 años de juicio, Cristo se manifestará por segunda vez, pero esta vez con una espada en su boca, esta vez como cordero, esta vez como león, disculpen. ¿Para qué? Para establecer un juicio con las naciones y derrotar al gobierno del anticristo. Así que la segunda venida visible de Cristo es un evento que la iglesia será partícipe. Y podemos buscar en Apocalipsis 19, donde habla que la iglesia, hermano, será partícipe de la segunda venida de Cristo. Aunque esperamos el arrebatamiento, vamos a bajar con Cristo en la segunda venida. Dice verso 8, que ella será concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es la acción injusta de los santos. Y el verso 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Posible, ahí está hablando de la iglesia de Jesucristo, que vamos a venir con caballos blancos, vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra, en el reino milenial. Por eso lo que sigue posterior a la segunda venida será un reino milenial, un reino de 1000 años aquí en la tierra, que la iglesia será partícipe. En Apocalipsis 2, verso 26-27, Apocalipsis 2, verso 26, disculpen, y 27, nos dice lo siguiente: al que venciere y guardaré mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con varas de hierro, y serán quebradas como vasos del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, la iglesia de Cristo, luego de la segunda venida, tendrá una autoridad especial en el reino milenial de Cristo. Por eso es que nosotros, la iglesia de Cristo, no es cualquier cosa. Aunque actualmente no estamos conquistando las esferas políticas, no estamos conquistando gobiernos, como mucha gente enseña y están, ¿verdad?, en ese mover apostólico. Pero la iglesia sí tendrá un papel importante en lo que es el reino milenial de Cristo. Y leímos que la iglesia va a regir con autoridad las naciones. Y en Mateo 19, en los últimos versos, te habla que los 12 apóstoles tendrán un lugar especial, hablándose de trono, juzgarán a Israel. Por lo tanto, hay que entender
que la iglesia tiene un papel especial en el milenio. Y luego del milenio, luego de ese estado de 1000 años, la iglesia experimentará lo que es el estado eterno de la nueva Jerusalén, que está escrito en Apocalipsis 21, 9 y Apocalipsis 22, 14. Todos esos dos capítulos hablan de la nueva Jerusalén, pero enfaticé esos dos versos. Apocalipsis 21, 9 y Apocalipsis 22, 14. Una vez que se culmine el reino de 1000 años, que Satanás se ha lanzado al fuego, que se cumpla como tal el juicio del trono blanco, la iglesia experimentará un estado eterno con Jesucristo en la nueva Jerusalén. Si eso, hermano, no es suficiente, esas promesas no son suficientes para que nosotros nos motivemos como iglesia, yo realmente digo que no sé qué hace falta. Porque la iglesia, hermano, uno le habla a veces de estos temas y no se motiva. Pero es suficiente, hermano, motivación, saber que dentro de poco vamos a estar experimentando esa gloria, Nueva Jerusalén. Un estado, hermano, eterno, que no habrá falta sol. Que el mismo Cristo, hermano, será la lumbrera. Que lo veremos cara a cara, que tendremos un pastor que será Cristo, que nos pastoreará por siempre. Todo eso, hermano, son promesas que nos motivan a ¿qué? Una vida de santificación y consagración al Señor. Así que hay que entender que estos eventos ocurren luego del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que el arrebatamiento es un evento tan importante. El siguiente slide. Aquí básicamente les dejé así un orden, lo voy a mencionar para repasar. Eventos que la iglesia de Cristo espera: el arrebatamiento, donde ocurre la glorificación, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la cena de las bodas, la segunda venida visible de Cristo, el reino milenial de Cristo y una eternidad con Cristo en la nueva Jerusalén. Esas 7 cosas conciernen y tienen que ver con la iglesia. Y esas cosas se van a manifestar en nosotros, en aquellos que experimente lo que es el arrebatamiento. Así que, hermano, si usted quiere ser partícipe de las bodas, usted tiene que procurar irse en ese viaje, en ese vuelo, donde no habrá retorno. Cuando haya retorno será para ser la esposa, para reinar. Así que son 7 cosas que la iglesia va a experimentar. 7 cosas que conciernen a la iglesia. Arrebatamiento, donde recibimos la glorificación, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, cena de las bodas, segunda venida visible de Cristo, el reino milenial de Cristo y una eternidad con Cristo en la nueva Jerusalén. Poderoso Dios. El siguiente slide. Ahí vemos un mapa, ¿verdad? Esto lo traje, esto es un pequeño paréntesis, un mapa escatológico referente a lo que va a pasar aquí en la tierra específicamente. La iglesia, como pueden observar, está de boda, 7 años, y aquí en la tierra confirman el pacto. Se manifiesta el anticristo, sellan a los 144,000 sellados, se manifiestan los 2 testigos. Luego de eso viene el anticristo, rompe el pacto y se manifiesta el gobierno del anticristo de manera completa, un gobierno mundial, junto, ¿verdad?, al falso profeta que será su mano derecha, que tendrá un poder religioso sobre el mundo, una nueva religión, un nuevo orden mundial. Todo eso se experimentará aquí en la tierra durante los 7 años de juicio, durante la gran tribulación. Podemos ver los juicios derramados, 21 juicios que habla Apocalipsis que se derramarán y 7 sellados, habla Apocalipsis 10 que no sabemos lo que son. 21 juicios, hermano, aquí en la tierra. Imagínense si ahora la gente no busca a Dios. Llegó María, destrozó a medio Puerto Rico y la gente no quiere buscar a Dios. Usted le predicaba, le daba un tratado y la gente no quería saber de Dios. Cuando está ocurriendo estos juicios, hermano, que la isla va a desaparecer, la gente no va a buscar a Dios. Es ahora con el Espíritu Santo dando fuerza a la gente, dando palabras, respaldando, y la gente no busca a Dios. Cuando estén estos 7 años de juicio, será difícil. Por eso usted en el Apocalipsis, usted puede observar que el énfasis mayor es a Israel. Dios tiene misericordia, ¿por qué? Porque Dios quiere trabajar con Israel para introducirlo al milenio, trabajar con su vuelo terrenal. Pero la salvación para los gentiles es ahora, este es el tiempo. Si se salvase algún gentil, como yo digo, debe ser alguien que nunca ha escuchado el Evangelio, un musulmán o alguien de eso. ¿Por qué? Porque, hermano, nadie que se quede en el rapto tiene oportunidad. Eso del segundo viaje o la segunda guaguita, eso no existe. El que se quedó, recibieron el espíritu de error. ¿Por qué? Porque desecharon la verdad. No recibieron el amor de Cristo para ser salvos. Y lamentablemente la iglesia que se queda, que la Odisea, no tendrá oportunidad. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo, hermano, lo va a tomar esa gente. Porque conocieron la verdad, recibieron la conciencia cauterizada. El espíritu del anticristo estará manifiesto a totalidad. Espíritus de engaño, falsos profetas como nunca. Y lamentablemente la gente que se quedó, rechazaron, hermano, la gracia. La gente que se queda es por algo.
porque se descuidaron, rechazaron la gracia, la convirtieron por libertinaje. Yo quiero decirte que hoy es el tiempo de salvación. Como dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Yo creo que el tiempo para ser hallado es ahora. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio está siendo predicado ahora. En la tribulación, la iglesia no está. ¿Qué mensaje se va a predicar? Si es la iglesia, a la iglesia se le dio esa encomienda, no se le dio a los judíos. Y los judíos habrá 144.000, 2 testigos, pero no estarán predicando este Evangelio. Porque este Evangelio es exclusivamente para la iglesia. Una vez que la iglesia sea quitada, el Evangelio de la gracia, hermanos, se acabó. Por eso hay que entender que la salvación en la tribulación será algo difícil. No es imposible, pero difícil. Por eso el tiempo de salvación es ahora. Ahora es el tiempo de afirmarnos, de ser constante en el Señor. Porque este es el día que ha hecho Jehová. Y segunda de Pedro 3:9, un verso claro. Ahorita lo estaremos leyendo. Sabemos que Dios no quiere, hermano, que nadie de nosotros se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente aplica al pecador, sino que Cristo le habla a 7 iglesias y a 5 le dice que se arrepientan. El mensaje de arrepentimiento siempre tiene que estar en nuestros labios, porque siempre tenemos que permitir al Señor que nos escudriñe. Porque, hermano, no podemos confiar en que hay un segundo viaje. El tiempo de escapar de los juicios que sobrevendrán es ahora. Y ahí hay una pequeña ilustración de lo que viene. Juicios como nunca. Así que, hermano, hay que predicarle el mensaje de salvación poderoso. El tiempo es corto. El siguiente slide. El tercer punto que tocamos tiene que ver acerca de la eminencia. ¿Por qué? Porque hablamos de qué es lo que hace falta para que Cristo vuelva. Pues quiero decirte que este evento, el arrebatamiento, es un evento inminente. Y la palabra inminente habla de la calidad o condición de estar a punto de ocurrir. El arrebatamiento es un evento inminente. ¿Qué significa eso? Que no hay nada que detenga este evento. Me explico. Hay gente que todavía no se convierte porque están esperando que se construya el tercer templo, que ocurra la guerra de Gog y Magog, que a Puerto Rico le caiga el meteorito que profetizaron hace 5 años, y la gente está esperando todo eso para convertirse. Y luego dicen, bueno, cuando se construya el tercer templo, que caiga el meteorito, el tsunami de 12 y pico que mencionaron, ahí que Cristo está cerca y yo me convierto. Pero el arrebatamiento es un evento inminente. Ninguna profecía se antepone a él. ¿Qué implica? Pueden ocurrir terremotos, meteoritos y todo eso, principios de dolores, todo eso está contemplado que va a ocurrir, pero no hace falta nada, una señal específica para que ocurra el arrebatamiento. La iglesia del primer siglo estaba esperando a Cristo. Pablo esperaba a Cristo. El saludo de la iglesia era Maranata, el Señor viene. Aquí, hermano, la iglesia a través de los tiempos, la iglesia que tiene el Espíritu Santo, sabe que Cristo viene y la esposa, junto con el Espíritu Santo, lo espera. No hace falta, hermano, ninguna señal. Aquellos que están esperando, como les expliqué, la guerra de Gog y Magog, Salmo 83, están desenfocados. Porque los principios de dolores, la guerra, simplemente lo que nos provocan es lo que dice la Biblia. En Lucas 21, 28 y 29. Que cuando estas cosas comienzan a acontecer, erguid vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Las señales que ocurren en nosotros nos dan ánimo de buscar a Dios. Pero ninguna señal se antepone al arrebatamiento. Así que, hermano, es posible ocurran ciertas guerras antes del rapto. Puede ser que ocurra la guerra del Salmo 83, que es una guerra de países árabes, una coalición de países árabes. Puede ser que ocurra la guerra de Ezequiel 38, ya vemos que está cogiendo forma. Rusia se está levantando. Rusia es el personaje principal en esa guerra. Esa guerra hay una posibilidad que ocurra antes, aunque yo especialmente lo vi con el periodo de tribulación. Pero lo que importa es que este evento, hermano, es inminente, el arrebatamiento. No hay nada que detenga el arrebatamiento de la iglesia. Puede venir en cualquier momento. Por eso en Apocalipsis 3:11, Cristo dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y eso significa que es de cualquier momento de sorpresa. Esa es la palabra, ¿verdad? Pronto, su significado. Así que hay que entender que el arrebatamiento es un evento de calidad inminente, de inminencia. Y el apóstol Pablo hizo un énfasis aquí, no voy a leer todo esto, pero hizo un énfasis porque el apóstol Pablo, estando preso, allá en la carta de los Filipenses, cuando él escribe, él decía en el capítulo 4, versículo 15, el versículo 5, que el Señor estaba cerca. ¿Qué implica eso? Que aún Pablo, estando preso, podía, hermano, seguir mirando al cielo y reconocer que Cristo estaba cerca.
Y la iglesia, aunque estemos en prueba, aunque estemos en batalla, aunque las finanzas, aunque María haya azotado nuestra casa, no tenga 1000 cosas, no podemos dejar, hermano, de decir que Cristo viene, de anhelar esa venida. ¿Por qué? Porque sabemos que viene en cualquier momento. No hace falta nada. Hoy mismo Cristo puede venir y que así sea. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, prometió llevarnos a un mejor lugar, poderoso Dios. Y la iglesia tiene que tener esa mirada. Por eso en Colosenses 3 se nos manda a mirar las cosas que celestiales, lo de arriba, morir este viejo hombre, lo terrenal. Porque esto es un evento que puede ocurrir en cualquier momento. Y como es inminente, hermano, sabemos que puede ocurrir ya. Y eso nos debe dar motivo a nosotros para seguir peleando esta buena batalla de la fe. El siguiente slide. Hay unos versos que mencioné. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, habla en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y dejé varios versos que están ahí, que hablan de la inminencia de Cristo, de la venida inminente. Mateo 24, 36, 42, Romanos 13, versículo 11 al 12, Santiago 5, 8, Primera de Pedro 5, 4, Apocalipsis 2, 25, Apocalipsis 3, 3, 10 y 11, Apocalipsis 22, 7, 12 y 20. Son algunos versos clave que dejé, que hablan de esa venida pronta de Jesucristo, y en un momento Cristo, hermano, nos viene a buscar y nos transformará, nos dará un cuerpo nuevo, glorificado. Y como bien dije, esto debe motivar a que nosotros, hermanos, como iglesia, nos esforcemos cada día más. Y si nos estamos descuidando, nos afirmemos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en 1 Corintios 15, 58. El apóstol Pablo dice que estemos firmes y constantes. O sea, no simplemente vale estar firme en el fundamento, en Cristo, la palabra, sino que hay que buscar la manera de ser constante. Y como decía un pastor, si yo le debo algo a Dios, que sea, hermano, por ignorancia, que no sea por indiferencia. Porque la iglesia tiene que buscar la manera de servir para Dios, de ser útil en la mano del Señor, porque el tiempo está cerca. El siguiente slide. Somos la generación del rapto. Podemos afirmar esto con seguridad. A gente que le molesta, que no le gusta que uno lo diga, pero el apóstol Pablo hizo un comentario que está en la Biblia de Estudio Vida Plena, lo voy a leer. Dice: Pablo se incluyó en 1 de Tesalonicenses 4:17, porque sabía que la venida del Señor podía haber sucedido durante su vida, y les comunica esa misma esperanza a los tesalonicenses. La Biblia insiste en una época, en una espera continua con el anhelo del retorno del Señor. Los creyentes de hoy tienen que estar siempre vigilantes y esperanzados de que Cristo venga a llevarlo consigo. Por eso Pablo se incluye dentro de ese momento del arrebatamiento. Así que uno afirmar que uno es parte de la generación del rapto o del arrebatamiento no es nada antibíblico, porque el apóstol Pablo lo dice en el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Se incluyó, porque Pablo esperaba el arrebatamiento en sus días. Y yo, hermano, lo espero en este momento, espero ser testigo vivo del arrebatamiento. Solo, ¿verdad? La muerte, hermano, o el descansar en el Señor, solo Dios lo sabe, pero el anhelo debe ser que Cristo nos busque así en este estado como estamos viviendo. Y el apóstol Pablo lo afirmó. Por eso nosotros podemos afirmar con seguridad que somos esa generación del arrebatamiento. Pero para esto hay que tener fe. Hay que creer en esta verdad fundamental y bíblica. Y la fe, hermano, viene por el oír de la palabra de Dios. Está en Romanos 10:17. Así que si usted escucha palabra, si usted no falta a la escuela bíblica, usted va a tener, hermano, certeza de que Cristo viene. Pero si usted se descuida y viene más que los domingos a la iglesia y no vive una vida de oración, de búsqueda de Dios, de palabra, usted, hermano, se le va a olvidar que Cristo viene y se le va a olvidar esa esperanza. Pero mientras usted se mantenga conectado a la iglesia local, alimentándose en la escuela bíblica, congregándose, buscando la manera de alimentarse de palabra de vida, palabra de verdadera, usted, hermano, va a tener esa hambre, va a estar en una expectativa y va a tener fe. Porque hay gente que nos quiere robar la fe acerca de este evento, y este evento va a ocurrir, aunque los apóstatas, los herejes, toda esa gente lo nieguen, va a ocurrir. Esto no lo va a tener nadie. Ningún hombre va a tener el arrebatamiento de la iglesia. Siguiente slide. Poderoso el que vive y reina. Ya estamos en el último punto y terminamos.
que no se asuste, hermano, este es el último punto. Hablamos, ¿verdad?, de qué serían las señales. Ese fue el cuarto punto. Y hablamos que las señales nos dan conocimiento o luz profética. Y yo quiero hablarte con que las señales no se anteponen al arrebatamiento. Ninguna señal es necesaria o específica para que ocurra el rapto. Las señales deben ser conocidas por la iglesia. Yo quiero decirte que los hijos de Isaacar, que dice la palabra en primera de Crónicas 12:32, que estos hombres han entendido en los tiempos. Eran israelitas, pero la Biblia registra que estos hombres han entendido en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Cuánto más la iglesia, hermano, no debe ser entendida en los tiempos? Por eso la Biblia habla en Romanos 3:11 que despertemos del sueño. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser entendida en los tiempos, porque ya está la salvación está más cerca que cuando creímos. Y las señales se supone que nos den luz profética, que nos ayuden a entender cuán cerca está Cristo de nosotros. Hay que entender que hay unas señales que están establecidas en la palabra que nos van a ayudar como iglesia. Y leo rápidamente en Romanos 3:11. Y esto, conociendo que el tiempo, que es ya hora de qué, de levantarnos del sueño. Así que hay que entender que la iglesia tiene que conocer el tiempo. Es menester que entendamos el tiempo profético, escatológico que estamos viviendo. Y resumir 4 puntos. Hay señales externas, las más conocidas. Número 1, señales en la tierra. Romanos 8:22 habla que la misma tierra está gimiendo. La tierra tiene dolores de parto. María, como ahorita le expliqué, no fue un juicio, es algo que está contemplado en la Biblia como principio de dolores. La tierra está gimiendo. ¿Por qué? Porque está esperando una adopción. Y la realidad es que estamos viendo señales externas, la tierra gimiendo, terremotos, maremotos, lugares donde hay escasez, que no llueve, donde la temperatura está descontrolada. En Estados Unidos algo que no es normal, la temperatura estuvo fría durante mucho tiempo, bien alta. Vimos los mares, cómo se salían de las aguas, todo eso lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque son señales en la tierra. Y estas señales usted puede percatarse que poco a poco se incrementan más. Antes no habían tantos terremotos, ahora es algo más común. Y seguirán en aumento. ¿Por qué? Porque la tierra sigue hirviendo, la tierra sigue en deterioro. Por eso los científicos saben que este mundo no le queda mucho. Por eso que Cristo va a volver por segunda vez a establecer un reino nuevo, un gobierno nuevo, donde Dios mismo sabe que gobierna. Porque los hombres, uno hermano puede confiar en ellos, pero a la larga mienten. Aquí, hermano, no hay gobierno perfecto. Hacen promesas basadas en votos y a la hora de la verdad engañan al pueblo. Por eso Jeremías 17:5 dice que maldito el hombre confía en el hombre. Y aquí, hermano, no es que dudemos del hombre, es que nuestra fe y esperanza no puede estar puesta en el hombre. Aquí el único que tiene autoridad para enderezar a Puerto Rico, aleluya, es Cristo, hermano, Dios. Y Dios le tiene autoridad a la iglesia. Si la iglesia no hace nada, Puerto Rico va a seguir, hermano, como está, patas para arriba. ¿Por qué? Porque la iglesia se le da autoridad, pero lamentablemente los que nos representan son los apóstatas. Los que salen en televisión, ¿quién es? Wanda Jolón, Fon, esa gente son los que nos están representando a nosotros. La iglesia tiene que ser distinta. Nosotros, hermanos, no peleamos con almas carnales. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice que nuestra alma, la alma de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. La iglesia tiene que volver a esos armamentos sencillos, la oración, el ayuno, la vigilia, hermano, buscar el rostro de Dios para que Dios traiga dirección, para que sea el Señor abriendo las puertas, porque hay puertas que parecen de Dios, pero no son. Y usted ve que son de Dios cuando el efecto se ve. Hubo una marcha, ¿y qué ocurrió? Nada. Aprobaron las leyes de homosexualismo. Esto ha ido de mal en peor. ¿Por qué? Porque han usado mecanismos carnales, métodos, hermano, humanos, reggaetón cristiano en las plazas para que la gente, hermano, sea cautivada, la danza, y nada de eso tiene poder. Aquello que tiene poder es el Espíritu Santo, que llenó a la iglesia para que seamos testigos. La palabra que es viva y eficaz. Si eso no es suficiente, como ahorita le expliqué, no va a haber salvación. ¿Por qué? Porque la gente se resiste, se endurece. Pero si nos tiene la encomienda de predicar, sea para salvación o para condenación, tenemos que predicar la verdad como Dios manda, la manera bíblica, la manera del Señor. Así que hay señales externas que están ocurriendo en este tiempo. Señales en los cielos. Lucas 21:25 habla de esas señales. Y las hemos visto. Esas señales, hermano, no sé cuánto he estado pendiente, pero ocurrieron varios eclipses lunares y solares.
Y todo eso tiene una importancia en cuanto a Israel y en cuanto a las naciones. Hay que estar pendiente a los eclipses. Aquí, hermano, la iglesia, que no se deja dirigir por profecía humana, que mucha gente ha ligado eso, profecías de hombres, pero hay que entender que si la Biblia habla del eclipse, la Biblia habla de esa profecía en los cielos. Y la iglesia, hermano, tiene que estar pendiente. ¿Por qué? Porque estas profecías que hablan en Lucas 21-25 se están manifestando en nuestro tiempo, señales en los cielos. El sol en Apocalipsis va a calentar más, será más fuerte. Y actualmente el sol, estamos viendo como un preámbulo. El sol tiene manchas negras. Esas manchas negras es algo anormal. Y ya podremos ver, hermanos, diferentes quizás planetas, cómo están reaccionando en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay algo en los cielos que se está manifestando que no es normal. No simplemente la tierra, sino los cielos. Algo está ocurriendo que no es normal. Y le está diciendo a los científicos, a los ateos, que algo va a ocurrir, que la Biblia, hermano, es certera. Por eso es que Dios utiliza esas señales en los cielos para hablar del mundo. Porque la iglesia no depende tanto de las señales como el mundo. El mundo tiene que ver las señales muchas veces para creer. La iglesia, hermano, vemos las señales y nos confirma. El mundo no. El mundo tiene que ver para creer. Por eso es que estas señales son puestas para que la humanidad entienda que verdaderamente el que Dios había de venir volverá y no tardará. Así que hay señales en los cielos. Número 3, señales en Israel. Esto es un punto que lo voy a tocar rápido porque es muy profundo. No daría el tiempo. Pero Israel volvió a ser nación. Ezequiel 37 te habla cuando ese valle de huesos secos vuelve a coger vida. Y en el año 1948, 14 de mayo, Israel fue aceptado como nación por la ONU. Luego de ahí, en el año 1967, hubo la guerra de los 6 días. Israel volvió a tomar posición casi completa de Jerusalén. ¿Qué implica eso? Que Israel, hermano, está rebeldeciendo. Como dijo la Biblia, Cristo le dijo a los discípulos, miren a la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel. Cuando ya la higuera está creciendo, rebeldeciendo, sabemos que el verano está cerca. Israel es importante que la iglesia lo conozca, que esté ahí pendiente. ¿Por qué? Porque Israel, hermano, volvió a ser nación y empezó a fortalecerse. Actualmente el gobierno israelí es uno de los gobiernos más fuertes. Israelí, hermano, los israelitas están preparados con alma. Dios pelea por ellos y no solo eso, sino que tienen armamentos poderosos. Porque Israel, hermano, se convirtió en un ejército grande. Para la Segunda Guerra Mundial, casi Hitler logra exterminar a los judíos. Pero como Dios tiene un pacto con ellos, Israel prevaleció. Y ese valle de huesos, de esos huesos muertos, más de 6 millones de judíos muertos, ¿qué pasó? Volvió Israel a tomar vida. Volvió a su nación. Volvió, hermano, Dios a restablecer ese pueblo. El lenguaje hebreo volvió a Israel. Y muchas profecías que han ocurrido que nos dan a ver que Israel, hermano, está levantándose. ¿Por qué? Porque Israel tomará un papel importante en lo que es el milenio. Un énfasis, profecía milenial que se tiene que cumplir y ya Dios está trabajando con ellos. Pero el trato principal será durante los 7 años de tribulación. Es que Dios comienza a hablar personalmente, como yo digo, con Israel. Por eso los 7 años de tribulación, uno de sus nombres es la angustia de Jacob. Porque Dios trabaja con su pueblo Israel. Pero ya Dios de una u otra manera está trabajando con ellos. De una manera como que quizás no muy vista por los hombres, pero la iglesia sí lo sabe, lo conoce. Y punto número 4, señales en las naciones. Esas señales las estamos viendo: guerra, rumores de guerra, persecución. Lucas 21-29 y Marcos 13-7. Actualmente estamos viendo lo que ocurrió en Siria. Rumores de guerra, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque estos son señales del fin, principio de dolores. Estamos viendo que Corea del Norte a cada rato amenaza a Estados Unidos. Trump a cada rato amenaza a Corea del Norte. Irán está a punto de caer encima a Estados Unidos. Rusia se está preparando silenciosamente. ¿Por qué? Señales del fin. ¿Y qué hace la iglesia cuando ve esto? Alza su cabeza porque la redención está cerca. Poderoso el que vive. Y como dice Efesios 4:30, que no contristemos el Espíritu Santo con el cual nos ha sellado para el día de la redención. Así que, hermano, cuando la iglesia tiene el Espíritu Santo vivo, como fuego, podemos mirar hacia arriba. Pero cuando está contristado, nos quedamos mirando hacia abajo, hacia lo terrenal. Por eso es la importancia de contristar el Espíritu Santo, para que podamos mirar las cosas celestiales, para que el Espíritu Santo dé testimonio de la venida de Jesucristo. El siguiente slide, y ya estamos ahí, vuelta de la esquina. Señales internas de su venida. Hay señales externas, que las mencionamos, las resumimos en 4, y hay señales internas que la iglesia está experimentando.
que nos dicen que Cristo viene ya. Número 1, poca fuerza. En Apocalipsis 3:8 habla que la iglesia, hermano, le quedan ¿qué? Poca fuerza. Y la poca fuerza, como yo siempre digo, hermano, lo que produce es dependencia. No produce descuido, aunque muchas veces nos descuidamos. ¿Por qué? Por falta de constancia. Muchas veces, hermano, como sentimos el cansancio, porque la guerra, cuando ocurre esto, el ambiente espiritual se carga. Y a veces nos discernimos y en vez de fortalecernos en Dios, nos debilitamos. Y la iglesia, hermano, con la poca fuerza debe de ponerse a manos de Dios para depender de Él. Pero muchas veces no entendemos eso. Por eso es que perdemos la constancia, y me incluyo, nosotros como iglesia. Pero la realidad es que la poca fuerza nos dice que estamos cerca de ¿qué? De la meta. Y siempre tengo este ejemplo: el atleta, cuando más duro corre, es la última vuelta. ¿Por qué? Porque eso se nos enseñó. Yo estuve 6 años cogiendo de lleno el atletismo, y lo que yo aprendí de mi padre es: mira, la última vuelta, en lo último, cuando estés en la meta, dale lo más duro. Pero la cosa es que al final es cuando más cansancio uno está, cuando menos fuerza uno tiene. Pero como uno sabe que está cerca de la meta, que el premio está seguro, uno tiene que darle con todo. Y así en la iglesia, como estamos cerca de la meta y nos queda poca fuerza, ¿qué hacemos? Seguimos para adelante, seguimos perseverando, seguimos, hermano, dando ahí con todo lo que tenemos, con las armas que nos han puesto, porque sabemos que la meta está cerca, que la recompensa está segura y vale la pena seguir marchando, cogiendo esta carrera legítimamente. Así que la poca fuerza no nos dicen que estamos, ¿verdad?, mal delante de Dios, sino que nos dice que estamos cerca de Cristo. Y usted ve y compara, la iglesia de la Odisea se sentía suficiente, una iglesia autosuficiente. Esa iglesia, la Odisea, Apocalipsis 3:14 en adelante, es la iglesia que se queda. Pero la iglesia que se va a Filadelfia, Apocalipsis 3:8 al 13, es la iglesia, hermano, que depende de Dios. Así que una señal interna, segura, de que estamos haciendo la voluntad de Dios, es la poca fuerza. ¿Por qué? Porque si muchas veces, yo lo aseguro, no sé cuánto lo has sentido, pero cuando queremos ayunar, buscar a Dios, vienen guerras, cansancio, enfermedad. ¿Por qué? Porque hay poca fuerza. Y aún así, hermano, es difícil, pero yo he visto la bendición de Dios cuando sin fuerza me he retirado ahí en la iglesia, en mi casa. He visto la presencia de Dios, el respaldo. Porque cuando la iglesia busca a Dios con poca fuerza, Dios se manifiesta. Por eso, hermano, la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia viva. Mientras la iglesia de Cristo está aquí, el Espíritu Santo va a estar manifestándose. El Espíritu Santo le va a dar vida a la iglesia. Así que, hermano, mientras esté la iglesia, va a haber avivamiento, va a haber fuego de Dios, va a haber almas salvadas. Lo que hace falta es depender de Dios, utilizar esa poca fuerza para coger el hermano. Aleluya, es la meta. Por eso yo creo que la iglesia en este último tiempo es una iglesia, hermano, viva, avivada. Aunque estamos sufriendo, aún así, hermano, hay poder de Dios. Aún así, hermano, hay garantía de que Dios nos va a respaldar, de que Dios está a nuestro favor. Es importante, en Hechos 2, cuando se establece la iglesia, el apóstol Pedro utiliza y dice que esto lo dicho por el profeta Joel. Pero no dice, hoy se ha cumplido lo que dio el profeta Joel, o sea, como si estuviera acabado, sino que lo citó. ¿Por qué? Porque el derramamiento del Espíritu Santo está disponible. Lo que hace falta es una iglesia con hambre de Dios. Gente, hermano, que vuelva al secreto. Yo estoy seguro que Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Yo estoy seguro que si la iglesia vuelve a predicar estudios bíblicos del bautismo con fuego, del bautismo del Espíritu Santo, Dios va a volver a bautizar. Lo que pasa es que son temas que se han dejado. Pero si la iglesia vuelve a hablar del bautismo con el Espíritu Santo, vuelve a hablar del derramamiento, vuelve a anhelar esas promesas, Dios lo va a hacer, porque están disponibles para nosotros. Punto número 2, dormitar de la iglesia. El dormitar de la iglesia es algo que sentimos. Mateo 25, 1 al 13 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes, ambas, tantas prudentes como insensatas, se durmieron. El dormitar nos visita. ¿Qué ocurre? El dormitar nos puede visitar. El problema es qué va a pasar después del dormitar. Actuamos prudentemente, tenemos aceite de más. Ese es el problema, que muchas veces nos dormimos, pero no en la presencia de Dios, no con aceite. Y el dormitar puede visitarnos, claro que sí, pero hay que despertarnos, pero despertarnos de forma prudente, con aceite, no descuidar nuestra lámpara. Porque cuando Cristo vuelva, viene por vírgenes prudentes. Así que el dormitar puede visitarnos, pero debemos ser prudentes. Debemos de dormir, hermano, como Samuel, que estaba durmiendo cerca del tabernáculo. No como Sansón, que se durmió en la falda de Dalila, del enemigo. Y la iglesia tiene que dormirse en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que vuelva a fortalecerse, para que se levante con fuerzas nuevas. Porque sí, el dormitar nos visita.
Muchas veces sentimos, hermanos, desmayar, no pelear más, entrar en el ministerio, pero ahí está Cristo. ¿Para qué? Aleluya. Hay un clamor que está dispuesto a levantarnos. Estoy seguro que ese clamor es producto de las señales del Espíritu Santo, dando testimonio de que Cristo viene. Pero ese clamor se lleva a cabo, la iglesia despierta. Por eso es importante estar con nuestro oído abierto, espiritualmente hablando. Primera Tesalonicenses 5, 6 al 9 y Apocalipsis 3, 1 al 6, que habla de la iglesia de Sardis. Esos versículos pueden hablar de lo que es el dormitorio de la iglesia, aunque por apuntarlo y leerlo en sus casas. Otro punto de la señal interna de su venida es el carácter del hombre en los posteros días. Lucas 17, 26 al 29, segunda de Timoteo 3, 1 al 9 y Apocalipsis 3, 14 al 22, que le habla de la iglesia de la Odisea. El carácter del hombre en los posteros días es una señal de que Cristo está cerca. Porque hoy día, hermano, ser pastor es un reto. Yo no soy pastor, pero gracias al Señor puedo estar, ¿verdad?, ahí cerca de mi pastor. Y yo te digo que ser pastor en este tiempo es un reto. Porque hoy día, hermano, las ovejas quieren mandar. Si el pastor llama la atención, arrancan. Si no lo reconocen en la iglesia, buscan un local, un kiosco que lo unjan al ministerio. ¿Por qué? Porque el carácter del hombre en este tiempo es un carácter amador de sí mismo. Hombres vanos, hermano. Hombres que aman, ¿qué? Su propio deleite. Y eso es lo que está lidiando la iglesia. La iglesia, hermano, está pastoreando, como dice el pastor, ovejas, cabros, elefantes, de todo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo difícil, un tiempo, hermano, que el carácter está siendo afectado. Así que, hermano, procura ser oveja. ¿Por qué? Porque te viene a buscar ovejas. El pastor de los pastores, cuando se manifieste, va a buscar ovejas, su rebaño. Así que, lamentablemente, el carácter del hombre, hermano, es un carácter fuerte. El amor de muchos se enfriará, como dice la Biblia. Otro punto importante es el tiempo de engaño, ecumenismo, apostasía, no sufrirán la sana doctrina. Eso está en 1 Timoteo 4, 1 al 3, 2 de Timoteo 4, versículo 3, Mateo 24, 4 y 2 de Tesalonicenses 2 y 3. Tiempo de engaño, ecumenismo, apostasía, donde no van a sufrir la sana doctrina. Aquí la sana doctrina no se nos mandó, no a predicarla simplemente, a sufrirla. Por eso es que la sana doctrina es una evidencia, hermano, que produce una vida de piedad, un testimonio. Que predicar esa doctrina es fácil, ¿no? Lo difícil es vivirla. Eso, cuando usted la vive, el carácter de Cristo se ve reflejado en su vida. Hoy día hay muchos predicadores que, aunque profesan ser esa doctrina, no se ve el carácter de Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque ella milita con el mundo. ¿Por qué? Porque hay trucos. Gente, hermano, que son, yo hago flyers y me encuentro con gente que son más mala paga. Y la Biblia dice, hermano, en Romanos 13:7, paga el que debe. Gente que se hacen los locos, hermano, y son pastores de esa doctrina y son así. Lamentablemente, ¿por qué? Por el carácter del hombre en este tiempo. Por eso, hermano, qué reto sufrir esa doctrina, que haga un testimonio, que no te respalde, que el Espíritu Santo dé testimonio de que somos hijos de Dios. Ese es el reto grande. Y esas son señales internas que está sufriendo la iglesia de Cristo. El siguiente slide, ya básicamente hemos terminado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual sé bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y la luz de la mañana salga en vuestros corazones. La iglesia, hermanos, tiene la palabra profética más segura, que esta Biblia. Lo que hemos hablado hoy es Biblia. No hemos buscado nada nuevo, ni siquiera Dios les trae, ¿verdad?, por el tiempo. Pero lo que quiero decirte es que esto es Biblia, hermano, y la Biblia respalda que Cristo viene. Ese testimonio de la Biblia no es suficiente, porque tiene que buscar, hermano, que el Espíritu Santo le dé testimonio. Porque hay gente que escuchan esto y como quien no sienten convicción, porque hay descuido en su vida personal con Dios. Y cuando el Espíritu Santo se apaga, Dios deja de dar testimonio. Porque Apocalipsis 22:17 dice que la esposa y el Espíritu dicen, ven. Pero el Espíritu lo dice cuando está, ¿qué? Como uno dice, en el fuego, en nuestra vida, cuando estamos llenos del Señor. Pero si yo no traigo testimonio, hay peligro. Sin embargo, el llamado fácil. Segunda de Pedro 3:9. Eso aplica a nosotros. El Señor no regala su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente ¿para quién? Para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, hermano, es tiempo de estar preparados. Ciertamente Cristo viene. Siguiente slide. Poderoso Dios. Siguiente y último, y este verso clave, el verso, hermano, que se supone que está en boca de la iglesia y anhelo. Apocalipsis 22:17,
el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera toma del agua de la vida gratuitamente. Si ven, Señor Jesús, en Apocalipsis 22, versículo 20 lo dice, y yo termino con este verso: el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente, vengo en breve. Y como dice la iglesia, amén. Si ven, Señor Jesús. Así que la iglesia, hermanos, debe anhelar este momento de arrebatamiento y debe entender que la señal externa, interna, nos están dando luz de que verdaderamente Cristo viene. Y esa señal nos dice que si nos hemos descuidado, que estamos a tiempo para enderezarnos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el tiempo de gracia. Y hoy es el día, hermanos, para que podamos ser instrumentos del Señor y podamos hacer lo que el Señor nos mandó hacer como iglesia. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies. Gracias, Jesús, aleluya. Dale gloria y alabanza, que el Señor está en este lugar, poderoso Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria, dale alabanza, hermano, porque tu mensaje debe producir hambre de Dios. Yo cuando veo las profecías cumplirse, hermano, yo de verdad, te soy sincero, cuando más busco a Dios. Si no ocurre muchas veces estas cosas, como que me pongo medio cómodo, pero cuando veo esto, hermano, me está ocurriendo, me da hambre. Ciertamente el Señor trabaja con uno si uno está dispuesto. Yo quiero hacer una oración por nosotros, la iglesia de Cristo, para que sea Dios trabajando con nosotros y nos mantenga, hermano, con esa lámpara encendida. ¿Por qué? Porque ciertamente Cristo viene. Yo no sé cuántos de ustedes sienten ese testimonio, pero yo lo siento en esta hora. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, le está diciendo a la iglesia que esto va a ser el último mensaje, que esta es la última advertencia. Y la mujer de Lot se quedó como estatua de sal, no simplemente. La Biblia no dice que era una mundana, la Biblia no dice que era liberal, simplemente cuando se le dio una advertencia no la siguió. Cuando la advertencia, no mire hacia atrás. Fue lo único que hizo mal, miró hacia atrás. Y la iglesia debemos de mirar al blanco, soberano, autor de nuestra fe, a Jesucristo. Se daña el hombre, vamos a seguir mirando a Cristo, vamos a orar, poderoso Dios. Padre bueno, Padre Santo, damos gracias, Dios, por esta palabra que se ha hablado, Señor. Te doy gloria y honra porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tu presencia respalda tu palabra. Dios, te pido en esta hora que tú nos cubras la iglesia, Dios, que tú nos des poder y autoridad para mantenernos firmes, para resistir las acechanzas del diablo, para que no retrocedamos, Señor, para que podamos perseverar hasta el fin, Dios, para que podamos mantener tu palabra, vivirla, para que seamos una iglesia viva, que impacta al mundo, Señor, que cuando el mundo quiera, Padre, venir a la iglesia, nosotros podamos rechazarlo. Sé tú dándonos discernimiento, sé tú, Padre, despertando una conciencia profética en estos tiempos finales, Dios, aleluya. Trabaja en cada uno de nosotros, guarda los que están en autoridad, los pastores, Jesús, los que no han vendido el mensaje, cubre los padres, aleluya. Padre, sé tú poniendo la carga, Dios mío, a la carga, Señor, escatológica en estos tiempos finales sobre tu iglesia. Que haya una hambre para predicar este mensaje que muchas iglesias han escondido, Dios. Que haya hambre, Jesús, aleluya, para decir, ven, Jesús. Que haya hambre, Dios, aleluya, para volver, Padre, a gemir por tu venida, Dios. Para tener esas promesas de Dios celestiales que están a punto, Dios, de manifestarse en nosotros. Cúbranos de manera especial, guárdanos, Señor, tu poderosa mano, y levántanos cuando fuese tiempo, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén, poderoso Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo, poderoso Dios. Señor, ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? Qué bendición tan linda. ¿Cuántos levantan esa mano arriba y alaban al Señor? Después de esta palabra, después de esto que escuchamos en esta hora, la iglesia entiende que, aleluya, cada día debemos anhelar, aleluya, en nuestros corazones buscar la presencia del Señor y que el Todopoderoso Dios nos dé la fuerza necesaria.